Bueno, tenemos aquí con nosotros a nuestro asesor voluntario, gratuito, honorífico, Cándido Mercedes, que viene esta vez en representación de Participación Ciudadana, donde él fue coordinador general y actualmente coordina una de las comisiones especializadas de ese organismo. La Comisión de Transparencia, nada más y nada menos. De transparencia, así es. Pero como ustedes saben, Cándido no solamente participa toda la semana eligiendo al candidato, al jugador más valioso de la semana y de la pelota, sino que también es consultado frecuentemente por nosotros sobre distintos temas, porque él es sociólogo, es economista, es profesor universitario, es activista social, es un portavoz de las instituciones sin fines de lucro, de la sociedad civil. En definitiva, es un hombre con mucho conocimiento y eso es lo que queremos aprovechar en el día de hoy. Bueno, y sobre todo a propósito de del 25 aniversario de esa organización emblemática en la sociedad dominicana que es Participación Ciudadana. Sí. ¿Le digo cómo comenzó Participación Ciudadana? Cuéntenos. Con la crisis electoral. Aquí todos lo sabemos porque todos Adalberto y yo éramos reporteros y cubrimos esa crisis electoral. Del año 90, cuando vos hablabas del fraude colosal, con muchas irregularidades, muchos hombres y mujeres comenzaron ahí a reflexionar, ¿qué vamos a hacer con la sociedad? Más la crisis económica que estaba desarticulando a la sociedad 89 y 90. Y ahí comenzaron. Pero no es sino en el 93, en junio del 93, cuando ya se comienzan a reunir. Y ahí en junio del 93 sale el perfil de lo que sería Participación Ciudadana. En julio vuelven y se reúnen y condensan qué tenemos. Y en agosto 31 hacen lo que hoy en día se llama la Declaración de Principios de Participación Ciudadana. El 9 de octubre se reúnen y crean las comisiones de trabajo. Y un 31 de octubre se reúnen en el Hotel Santo Domingo Sur y ahí se crea el primer Consejo Nacional de Participación Ciudadana, 31 de octubre de 1993, y se elige el coordinador general por primera vez en Participación Ciudadana. Fue Antonio Isaconde, creo que fue. Antonio Isaconde. A lo largo de esos 25 años hemos tenido 21 coordinadoras, solo que 5 de ellos repitieron dos veces. Han vuelto, pero no consecutivamente. No. En una sociedad donde es tan común que la gente que llega a un cargo se eterniza en esa posición, ¿cómo se explica el desarrollo, la cotidianidad en Participación Ciudadana? ¿Cómo ese engranaje, cómo es que funciona? Yo soy medio chauvinista con PC, porque somos dominicanos, es cierto, pero ahí se da una simbología hermosa. Ahí existe permanentemente lo que es la sinergia. Por ejemplo, a usted le decimos, hágase el balance del año, del 2018. Y eso lo ve Adalberto, eso lo ve Toribio, eso lo ve Juan Bolívar, eso lo ve todos. Y de ahí sale un documento maravilloso. Cuando usted hace el documento y Adalberto le arregla un chin, usted no se pone, no se enoja, porque usted sabe que eso es de PC y que el documento, mientras más rico está, mucho mejor. Ya. Hay dos características. Pero déjeme decirle, ¿por qué tantos coordinadores han fluido? Sí, o sea, ninguno se repite, no hay reelección. La renovación del liderazgo y además, ustedes deben saber, esos puestos de coordinador es voluntario. Es que usted se pasa un año para PC y ahí no te dan dieta, ahí no te dan viático, ahí no te dan combustible, ni horas extra. ¿Me entiendes? O sea, entonces le es muy difícil, sobre todo, fíjate que la mayoría de lo que accede. Pero hay otras organizaciones que tampoco pagan y sin embargo la gente pelea por quedarse. Por quedarse. Esa no es la tradición de Participación Ciudadana. Yo iba a decir que hay dos características que a mí me parece que la convierten a Participación Ciudadana en una organización excepcional. Una de ellas es esa,
la democracia, la alternabilidad en los cargos electivos. Eso no es común en República Dominicana. Aquí, miren, las organizaciones que han salido, que prohíben la reelección, lo modifican los estatutos rápidamente. Escúcheme, para que me responda las dos cosas. La otra característica, que me parece que la convierte en una organización excepcional, es lo siguiente. Participación Ciudadana es una ONG, una organización de la sociedad civil. Pero resulta que, como todas las organizaciones casi de este tipo, tienen una doble estructura. Una estructura administrativa, operativa, que dirige el día a día, y tiene una estructura deliberativa. En la inmensa mayoría de las organizaciones, la estructura deliberativa no funciona nada más que para reunirse una vez al año. Se eligen, los consejos son como adorno. Quien dirige la organización permanentemente es la estructura operativa. Entonces, participación ciudadana no es así. No. Yo lo veo a ustedes, que son los dirigentes, que son los que hablan, son los que discuten, son los que representan, son los que elaboran la política. Sí. Y estas dos características a mí me llaman la atención. Sí, mire, ahora en marzo se eligen 4 miembros del Consejo. El otro año se eligen 8, son 12 miembros del Consejo. ¿Pero quiénes lo eligen? Una Asamblea General. Es más, yo no he visto, nunca empecé, que Adalberto aspira a ser miembro del Consejo y hace campaña para ser miembro del Consejo. Cosa tan hermosa como esa. Sí. A todo el mundo se le manda una síntesis, un resumen del currículum de cada quien. A todos los miembros. Y cuando se va a la Asamblea sabemos quiénes son. Y luego allá en la Asamblea también se pone en una gigante. Y cada 2 años se renueva todo el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es que elige al coordinador general, 12 miembros. Pero también tenemos comisiones de trabajo. En esas comisiones de trabajo, por ejemplo, Francisco Álvarez coordina la de análisis político, que hoy tiene reunión. Y él es miembro del Consejo. Tiene voz, pero no tiene voto. Cándido Mercedes coordina la Comisión de Transparencia, miembro del Consejo, pero sin voto. Pero estamos ahí, en presencia. Dentro de marzo, yo me voy como coordinador y otro compañero entra y ocupa la posición. Y ocupa la posición. Hay una renovación. Y sobre lo que yo comentaba de la relación de la doble estructura. Exacto. Fíjense, ¿Qué opinas? Somos un movimiento cívico, pero al mismo tiempo somos una ONG. Entonces necesitamos un mínimo de estructura operativa, administrativa, como tú decías, porque son los que compiten para lograr lo que se llaman los proyectos. Y con esos proyectos es que esa parte, que serían empleados, pero muchos son también miembros de PC, opera participación ciudadana como un mínimo. El grueso del trabajo es voluntario. La riqueza de PC es el trabajo voluntario, donde hay cientos de miembros y algunos trabajan más que otros, como en toda organización, pero no se le paga. Si ustedes ven, por ejemplo, los estados financieros de PC, supónganse que dice 300 millones, pero de esos 300 millones, 200 millones es el trabajo voluntario, que allá la contadora tiene un instrumento para contabilizar. Para medir eso. Exacto. El valor de eso. El valor de, por ejemplo, ahí me tocó dar el curso de inducción para 21 miembros nuevos que llegaron. Eso fueron 2 horas que yo duré ahí. Eso se contabiliza. ¿Cuánto cuesta a una persona de mi perfil dar ese curso? Se pone, pero no es dinero, es el trabajo voluntario. Sí, el tema del financiamiento de participación ciudadana es un tema que ha dado mucho que hablar, que ha sido utilizado por sectores que adversan, que no les gusta lo que participación ciudadana hace. Sí. ¿Qué puede decir? No. ¿Qué puede responder para eso? Fíjense ahora, para que ustedes vean lo grande que PC, la Casa Comunitaria de Justicia, que ha hecho un trabajo maravilloso. Sin embargo, ya PC se desprende de la Casa Comunitaria de Justicia, porque a mediano y largo plazo no podía ser viable financieramente, económicamente. Sin embargo, desprendiéndose de PC, la Casa Comunitaria de Justicia puede
trabajar mancomunadamente con los poderes públicos y recibir dinero. Sin embargo, PC no recibe dinero de poderes públicos. ¿Ves? Y por eso decidimos entonces que Casa Comunitaria de Justicia fuera independiente, para no recibir dinero. Donaciones, no es que nos dan dinero, es que, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un proyecto maravilloso que se llama Justicia y Seguridad. Lo financia USAID. Es de justicia y seguridad, es un proyecto hermoso, extraordinario, conjuntamente con FINJUS. Estamos haciendo ese proyecto de 3 años. Pero es un proyecto que PC concursó conjuntamente con FINJUS y gana el concurso. Entiendo. ¿Me entiendes? No es que le dicen, aquí tienen estos $2 millones para PC. No, no, es de trabajo. No, además se trata de proyectos que se inscriben dentro de los propósitos que le dieron origen a PC. Ahora mismo. Que es fortalecer la democracia, fortalecer la participación por ejemplo, social. Sí, algo muy, muy emblemático de participación es la observación electoral. Exacto. Los voluntarios, bueno, dos de mis hijos, ya de eso mis 4 hijos han sido voluntarios. ¿Cómo? Se supone que no deberíamos estar observando, pero hay que seguir observando. Sí. Mire, a lo largo hemos observado 10 elecciones. ¿Sabe cuántos voluntarios han trabajado con PC? 55,000. 55,000 voluntarios. Pero además, PC es la única, y quizá de las pocas en el mundo, que hace lo que se llama conteo rápido. Vamos a explicar. Después de las conteo rápido no es encuesta boca de una, no. Es más científico y más fiable, confiable que una encuesta boca de una. ¿Por qué? Porque una muestra científica que se hace en PC, supóngase que son 16,000 colegios electorales, supóngase que en esa muestra probabilística y todo, con expertos, se eligen 400 colegios electorales. En esos 400 colegios electorales hay un miembro de PC en cada uno de ellos. Y tan pronto se cuentan los votos, esa gente que se eligieron esa muestra que están ahí de esos 400, inmediatamente tienen un teléfono especial para mandar a PC como los resultados. Y por eso PC lo suma y da los resultados. Exacto. Pero hay una cosa, Cálido. 99.9%. La participación ciudadana fue asociada a la observación electoral de su origen. Y fue porque, tal como usted señalaba, participación ciudadana surge en el 93, en un momento, en una época, y bueno, ya había las elecciones del 90. Sí. Habían sido la génesis. Las elecciones se caracterizaban por los fraudes. Por las mañoserías que se aplicaba y cómo se manipulaban los resultados de la voluntad popular. Y entonces es una respuesta de la sociedad a esto. Hay la necesidad de hacer algo más allá de los partidos. Los partidos no pueden ser árbitros ellos mismos de los procesos. Los gobiernos nombraban a gente de los partidos. Y entonces participación ciudadana juega ese papel. Y los resultados han sido asombrosos, porque la verdad es que el país desde el 94 hacia acá ha avanzado mucho en materia electoral. Tenemos un padrón que poca gente cuestiona, muy confiable. Los procesos son automatizados, muchos de ellos. En fin, ¿sigues teniendo validez hoy en día esto de la observación electoral en un país que ha logrado los niveles de desarrollo? Sí, en esa materia? Viene lo que se llama la cultura de los actores políticos. La tramposería, la moñosería, por ejemplo. El uso y abuso de los recursos del Estado se sigue imponiendo en la sociedad. Pero eso es previo a las sí, por eso hacemos la observación desde ahora. Sí, ya desde ahora. El énfasis ahora es previo, ¿no? Exacto. Sí, yo recuerdo para el torneo pasado fueron 6 observaciones, 6 informes de observación electoral. O sea, el uso, abuso de los recursos del Estado, lo que se llama la transhumancia electoral. Fíjate cómo faltando 3 o 4 meses mucha gente se muda entre comillas, para los pueblos más pequeños. Eso lo observamos, le damos... Sí, lo mudan. Profesor, pero entonces, ¿cómo esas prioridades de participación, cómo fueron cambiando en estos 25 años? Digo, no estoy diciendo que ha abandonado la observación Seguimos con electoral. lo político electoral, con lo institucional.
queremos más y mejor democracia, mayor equidad. Ahora asumimos, a partir del 2007, ustedes saben que somos el capítulo representante de Transparencia Internacional, que recientemente nos han vuelto a reacreditar. Está el problema de la corrupción, de la impunidad. No hay organización que haya más escrito sobre el problema de la corrupción y de la impunidad. Y ustedes dirán, pero hay mucha corrupción, sí, pero por primera vez, fíjate que en todas las encuestas sale que el tercer problema o el segundo de la sociedad dominicana es la corrupción. O sea, lo hemos visibilizado a lo largo de estos últimos 25 años y cómo la corrupción daña. Fíjense, usted que ya es un experto en salud, ¿cómo es posible que 1.8 se vaya a invertir en salud cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo diría que en este año 2019 que viene serían 3.6? Entonces, todo eso, participación lo viene trabajando. ¿Por qué? Porque, fíjense, no hay sociedad civil con la naturaleza de per se allí donde no hay democracia. Y hoy en día, yo le voy a decir justamente, en República Dominicana hay una debilidad institucional extraordinaria. No hay una normativa que se cumpla a cabalidad. Y entonces ese es el papel de la sociedad civil. Vigilar por qué eso, por qué se está haciendo, por qué tanta fragilidad. En el caso de la desigualdad en los últimos 3 años, lejos de disminuir, se ha ido ensanchando el problema de la desigualdad. Ya ustedes vieron ahí en el Diario Libre cómo le dice a ustedes. Por ejemplo, no hay ningún país donde la desigualdad salarial sea tan grande como República Dominicana. Por ejemplo, el que más gana actualmente gana 1.327.000 pesos. El que menos gana en la administración pública gana 5.117. No, y perdón, porque ese es el salario nominal. Nominal, sí, hay gente que gana menos. Pero en el, no, le voy a decir, déjeme decirle en el alto. Uno que gana el salario mínimo necesita 20 años para igualar lo que ese funcionario se gana en un mes. Sí. Pero con las compensaciones, el que gana el salario mínimo necesita 35 años para ganar lo que ese funcionario gana. Por ejemplo, el superintendente de bancos gana 999.000. La vicegobernadora del Banco Central gana más de 1.100.000 mensuales. O sea, tú ves, entonces hay una desigualdad muy grande. El gobernador del Banco Central gana más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, algo así es lo que resalta también el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe, en su estudio sobre la situación de América Latina. De eso, de que los funcionarios de aquí ganan más que los funcionarios de los países más desarrollados del mundo. Y eso es una contradicción enorme. Ahora, la democracia dominicana ha avanzado tan lentamente, tan lentamente, las instituciones también. Hablábamos de la observación electoral, de los resultados electorales. Miren, ayer se celebraron elecciones en Brasil. En Brasil ejercieron el derecho a voto. El derecho a voto. Más de 110.000 ciudadanos y ciudadanas. 110 millones. 110 millones de ciudadanos y ciudadanas. Y en una hora. Ya se saben los resultados. Sí. Y nadie está cuestionando de que si hubo problemas porque hay un sistema establecido. Exacto. Y aquí 10 millones de dominicanos, que tenemos 6 millones de electores. No, ahora que la vez 7.3. Sí, ahora cambia ya 7. A las 10 de la pico. noche era el 90% de los Y de votos eso ejerce un porcentaje, tal vez 70%, 72, 73, menos del 80%. Diablo, y nos pasamos días contando y averiguando. Y miren ustedes lo que pasó ahora, que compramos los aparatos, que nos sirven, que nos engañaron, siempre nos engañan. ¿Cómo es la cosa? La cultura, viejo, porque mira, por ejemplo, en ADP. La cultura y las reglamentaciones también. ¿Usted no cree que hace falta? La subvierten, la violan. Pero en ADP votó fue menos del 80%. Y fue a los 15 días. ¿Qué se supo? Que ya se supo formalmente. Ya eran 100.000 gente. Sí, 110.000. Sí. Pero no votaron los 110.000, votó como un 80%. Sí, 80%. Sin embargo, que es bastante alta la votación. Días, sí, fue alta. Entonces, lo que te está diciendo es que tenemos que cambiar la cultura, la mentalidad. Sí.
Porque la Junta de Vecinos se pelea también. Sí, se pelea, ¿se entiende? Y yo he visto gente que se proponen ellos mismos para ser coordinador de algo o dirigir algo. O gente que tienen, por ejemplo, ese señor, yo estaba en el vientre de mi madre cuando él era secretario general de la CAS. Así, amigo mío, estamos hablando de los tiene gremios, unos días él ahí. de los gremios. Y los otros que le acompañan también. También, ¿me entiendes? Sí. No juegan a la renovación, porque utilizan los puestos como no solamente como simbología de estatus. Por eso yo resaltaba lo de participación ciudadana. Sí. Porque es que aquí, señores, nosotros pedimos democracia a los otros. Para la hora de practicarla. Es un lío, profesor. Sí. Es un lío. Entonces, el ejemplo de participación ciudadana, que no se ha dividido, que no se ha desbaratado, que tiene 25 años, Y que nos te dice que se puede practicar la democracia, se puede practicar la institucionalidad, se le puede servir a la sociedad sin la necesidad de esa mezquindad de pelear por puestos. Acuérdense que durante mucho tiempo nos atacaban y nos ubicaban en determinada esfera Profesor, política. precisamente en ese sentido, ¿a qué atribuye que los gobiernos de turno y ciertos sectores políticos siempre adversan a participación ciudadana? Sobre todo los más conservadores. Exacto, acuérdense. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ustedes le hicieron? Es que hay dos tipos de sociedad civil, la de promoción y la de protección. Por ejemplo, los empresarios son de protección de sus intereses. Ahora, nosotros somos de promoción ¿de qué? De la democracia, de la justicia, de mayor de derechos fundamentales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que PC, como sociedad civil, la sociedad civil son las organizaciones que están fuera de las instituciones públicas, del Estado. ¿Y qué ocurre? Que en los territorios públicos nosotros coincidimos ¿con quién? Con los actores políticos. ¿Y qué representamos nosotros? La vigilancia. La vigilancia. Y al poder nuestro, que es tan atrasado. No les gusta que lo vigilen. Para nada. No porque el poder es para ellos hacer lo que a los demás les está prohibido. Sí. El otro elemento que yo lo señalaba, profesor, que quiero resaltarlo y quiero oír su opinión, es el voluntariado. Miren, aquí nosotros tenemos miles de organizaciones no gubernamentales. Una gran parte de ellas, yo no puedo hablar de estadísticas porque no la tengo, pero una gran parte de ellas tienen muy poco trabajo voluntario. Es el equipo que coordina los empleados, los que funcionan en esa ONG. Y esos empleados inclusive, llevarlo a un trabajo voluntario, decir el día que no le toca trabajar, ir a una reunión, a un encuentro, eso es la del diablo, profesor. Sí. Por eso este es otro ejemplo importante, que se sustenta en el trabajo voluntario, no en el proyecto, aunque el proyecto lo necesitamos, lo necesitamos, yo no soy de participación ciudadana, se necesitan fondos para hacer cosas. Pero imagínense ustedes que hubiese que pagar todo ese trabajo voluntario, no solamente a los que son miembros del consejo, sino también del voluntario de la comunidad o de... No existiéramos como tal. Pero eso es bonito también, el hecho de que se incentive la grandeza de PC. Es que ahí, por ejemplo, yo he visto compañeros que se han pasado una semana entera haciendo un trabajo. ¿Y ya ni los partidos logran eso? No. A los partidos hay que pagar a la gente. Se supone que los partidos que lo financian, se supone que debe tener un equipo técnico enorme para plantear. Pero deberían de tener también mucha gente que trabaje gratis. Fíjense, ninguna organización escribió más sobre los partidos políticos, hizo propuesta al Congreso que Participación Ciudadana. Hicimos un libro de propuesta y todo. Sí. O sea, ninguno lo hicieron. Y en materia, ya ustedes han visto, nosotros hicimos un libro que se llama Inventario de Obras Públicas Inconclusas, donde se registraron 1.476 obras que quedaron inconclusas. Yo creo que eso se duplicó ahora, profesor. En los últimos 20 años. Se duplicó ahora. No, fue 1960. Mire qué difícil es eso, profesor. El actual gobierno lo dirige el Partido de la Liberación Dominicana. El anterior presidente era el Partido de la Liberación Dominicana. El anterior dejó por mí casi terminado un hospital en aquel complejo sanitario de Ney Arias que está en la Charles de Gaulle. Pero eso no lo han terminado, está abandonado y el dinero se invirtió y se ha quedado ahí porque los gobiernos no le dan continuidad. Eso fue lo que ustedes denunciaron con números, con estadísticas
que pasaba no solamente en esa área, sino casi en todo el territorio nacional. Lo penoso es que en este caso es el mismo partido. Por eso lo digo, que estamos hablando dentro de un mismo partido. Porque es la calidad de los actores políticos. Porque se supone que mientras más tiempo pasa, más se deprecia. Profesor, y eso no debería ser sancionado, ¿no? Las leyes no deberían de hacer que pague la culpa a quien haya cometido esta barbaridad. Porque es un dinero nuestro que se está perdiendo ahí. Exacto, debería, pero eso no tiene que ser cuestión de ley, eso tiene que ser de cuestión de ética política, de los que dirigen. Pero ante la falta de la ética política, la ley funciona, porque nosotros siempre ponemos el caso de Estados Unidos. No, porque la gente no se roba el semáforo, pero no es simplemente porque es educado. Porque hay consecuencias. Porque hay consecuencias. Pero es que aquí no hay consecuencias. Acuérdate, como ha dicho Juan Bolívar, que aquí las leyes son para sugerencias. Ve, si tenemos que debimos ya hacer una ley de responsabilidad fiscal. La Constitución no nos lo demanda. Usted se recuerda que en Brasil tumbaron a la presidenta, a Dilma. No la acusaron de corrupción. No. Fue de haber mal usado el presupuesto, decorar el presupuesto. Oye, aquí, profesor, ¿quién quedará suelto? El pan nuestro de cada día. Pero no, oye, que hay 66 mil millones ahora para el 2019 de deuda y no se registra a quiénes se les debe ni nada. Ahora para el 2019, eso es increíble. Bueno, por eso es que no quieren saber de participación ciudadana, precisamente por eso. Muchísimas gracias, profesor, sociólogo, académico, un gran investigador y muchas felicidades. Están invitados para el miércoles. Ciudadana, una institución. El miércoles es el acto central. Central a las 6 de la tarde. Ahí se va a comer mucho y a disfrutar mucho. Algo. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan, que está Melanio Paredes por aquí y él viene a hablar del PLD. Así es.